el hombre que cosechara prestigio continental como preclaro cerebro en cuanto a ciencia penal y el más fecundo orador del lenguaje popular. El hombre que con su voz hizo las plazas vibrar cuando le hablaba a su pueblo con tanta sinceridad y con amor colombiano por toda la humanidad. Jorge Eliezer fue aquel hombre que tanto se hizo admirar y en la marcha del silencio puso un ejemplo mundial respecto a la disciplina de un pueblo por la verdad. Gaitán fue la luz del día en la horrible oscuridad, ante un pueblo lacerado por la violencia y maldad que solo en él encontraba protección y caridad. Pero quien quiera estudiar su gran personalidad, ella vive íntegramente en la oración por la paz, justamente una oración de enorme fuerza moral, propia de un hijo del pueblo, convertido en pedestal, arrollador exponente de la tesis liberal y hoy gran ejemplo sentido de cuánto cuesta la paz. El doctor Gaitán no corría hasta la mitad de la cancha, él jugaba así, mire. Mira, pongan cuidado. Déjalo que está empezando. Yo les voy a ofrecer medio palo de cerveza a ustedes los que están aquí. Si ustedes me contestan o me dicen en qué año nació el doctor Gaitán, cómo se llamó la señora madre y cómo se llamó el padre. Por esa pregunta, si me la dicen con esta biografía, con la biografía que tengo aquí, o sea, esto, tienen ganado su medio palito de cerveza. Ahí está, para recordar más al doctor. Primero la primera pregunta. Por mi parte, yo tengo mis 60 años, pero no me acuerdo de la biografía de Gaitán el día que nació. Yo tengo este dato. Él nació el día 23 de enero de 1898. ¿Y las horas? No había reloj. 1 de la tarde. Bueno. 1 de la tarde. Cuando murió, cuando nació. Miren, si no lo sabían, el doctor Jorge Eliezer Gaitán nació el 26 de enero de 1903. El 26 de enero de 1903. La señora madre se llamaba Manuela Ayala y el padre se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Ese es el barrio de Egipto, el barrio, uno de los barrios más antiguos de Bogotá, ¿no? Y más abajo del barrio de Egipto, casi llegando a la carrera séptima, era donde vivía, en su casa propia, doña Manuela de Gaitán. Nació Gaitán acá en Bogotá, pero otros dicen que nació en Facatativá. Claro que mucha gente dice que era en la novena, pero él nació verdaderamente en las cruces. Él no nació aquí, nació en Cucunubá. Por lo que fue bautizado aquí en Bogotá, entonces se adjudican que él es aquí de Bogotá, pero él es nacido allá en Cucunubá. Ahora el prototipo de él es como toda la gente de Cucunubá, pequeño, es decir, de baja estatura, ¿no? Porque intelectualmente pues era un hombre inmenso, pero es decir, en estatura era pequeño más bien, un poquito más alto que mi persona, y morenito, así como son los indios de Cucunubá, que yo los conocí allá. Ya, señor Valbuena, ¿dónde nació el doctor Gaitán? ¿Dónde? ¿Dónde nació el doctor Gaitán? Me cuentan allí en aquella casa. Ya les muestro dónde es.
En ese portón que venden ponchos ruanas allá. Allá es que fue donde nació. La mamá lavó ropa acá y era profesora en esa época, en la época que él nació. Luego se fueron para Chocontá y de Chocontá me parece que se fueron para Bogotá. Y ahí fue cuando comenzó el joven a estudiar, a hacer bachillerato y a lo que es la lucha de la juventud. Él ayudó mucho al viejito. Ahora, mi abuelo era un tipo extraño. Y digo extraño porque mucho se podrá decir a favor o en contra de él. En contra por su prepotencia, su orgullo, su temperamento de pavo, de sacar pecho y de creerse más de lo que en realidad él era. Pero era un hombre culto. Prueba de ello es que su negocio, su modus vivendi, fue de una grande nobleza, que fue la venta de libros, la famosa librería universal. Vendía libros nuevos y vendía libros de segunda mano. Y fue creando prácticamente con el tiempo un verdadero tesoro bibliográfico, porque llegó un momento en que eran, y yo los conté, 9 cuartos con libros de techo a suelo. Allí iba esa gente y Gaitán, muchacho, les leía cualquier de los libros, algo de los libros. Yo me daba cuenta, después salía como un trueno con los periódicos por el mercado a repartir, a informar a un muchacho. Cuando comencé a estudiar, la nuera de Gaitán tenía una escuela aquí en el barrio, y ella fue profesora nuestra y comenzó a dar las primeras clases y era un barrio muy pobre, ¿no? Y ella nos aconsejaba y nos decía y nos educó, porque una profesora como ella es muy difícil, porque tenía mucha vocación. Pues yo le digo una cosa, pues para mí el triunfo de Gaitán se lo debe a la mamá, porque ella, inmensa. Casi todos los dirigentes americanos importantes son hijos de maestros, porque son los maestros los que están haciendo la revolución cultural en ese tiempo. Y Gaitán se forma allí y, bueno, logra en el año 16 en el Colegio Simón Araujo, que es un colegio de un radical venido de la costa atlántica, matemático, inicia sus primeras tesis, muy influenciado, parece ser, por los pensamientos de Spengler, de Bergson, que son todos estos textos de la decadencia de Occidente, de los finales del siglo, de la filosofía francesa. Todo eso es lo que en este colegio se debate. Hasta cuando él termina, creo que en el Simón Araujo, un gran educador, y con qué cariño querían a Gaitán, era que Gaitán era un tipo, era imponente, orgulloso, pero con los que debía ser, con los de abajo no. Los de abajo era su pueblo. Los libros de Gaitán, tantos libros extraordinarios que leyó Gaitán, ¿cómo los leyó? Prestándolos. Sus amigos, ahora tienes a Voltaire, hombre, te lo cambio, mira, me prestaba un Rousseau, léete mañana, y mañana. Era un intercambio intelectual de estudiantes pobres e inteligentes. Los otros estaban jugando golf y emborrachándose en los altos círculos de Bogotá. Lo que cuenta la historia, ¿no? El doctor Gaitán fue un muchacho que desde los claustros universitarios se distinguió por sus aficiones al derecho. Allí hay aparte de la tesis de grado que se la dedicó Marco Fidel Suárez. Las ideas socialistas de Gaitán no eran propiamente marxistas, digamos así. Era un socialismo amplio, muy amplio. Él no era un hombre
estructurado en el marxismo, digamos, conocía el marxismo, pero no era un marxista. No se puede decir eso, que era un marxista, pero era un socialista de sentimiento. Pero yo creo que el doctor Gaitán sí creyó, como el general Rafael Uribe Uribe, que el Partido Liberal debía abrevar en las canteras del socialismo moderno. Hablaba el doctor general Uribe, lo mismo era Gaitán, haciendo grandes reformas sociales. Es el clásico liberal, político del nacimiento del liberalismo en la modernidad. Es Rousseau, es Voltaire, son todos los grandes hombres liberales del modernismo en Europa. Eso por el lado del respeto a la persona humana. Pero como él vio muy bien que en el policlasismo no hay ningún respeto a la persona humana entre el que vende su fuerza de trabajo y el que se la compra con toda la teoría del valor y la plusvalía, entendió que había clases sociales. Entonces no podía ser liberal economista. Él guardó para sí la defensa del hombre desde el punto de vista liberal, pero desde el punto de vista de producción entró a estudiar muy seriamente los modos de producción socialistas. Posteriormente se fue a Italia a especializarse en Derecho Penal. Logra el primer puesto en Italia. ¿No sería que ese maestro Ferri, si era maestro de verdad, y alcanzó a darse cuenta de qué cantidad de inteligencia había en ese indiano que llegaba por allá de esos pueblos no cristianos al centro de la cristiandad? Imaginemos a Gaitán en Roma. Mi papá dudó mucho entre ser abogado o escultor cuando se fue para Italia. Él se graduó como abogado, obteniendo el premio más alto que cualquier estudiante extranjero hubiera podido tener en Italia, y se graduó con honores, y el diploma es cum laude sobre la premeditación en el delito, con una teoría que es muy interesante porque los principios filosóficos que él esgrimió en esa tesis le sirvieron luego para ser recibido en la Academia de Ciencias de Bremen, por el descubrimiento que él había hecho de los principios de la filosofía de las ciencias, principalmente en cuanto se refiere a la física, que él aplicó a las ciencias sociales. Yo creo que ese es un tema fundamental para entender a mi papá. Él introdujo un nuevo sistema en el estudio del derecho penal. Ya el derecho penal no era el derecho abstracto de Arroyo y de los penalistas italianos, sino eran otros penalistas, entre ellos Ferri, que más que a los principios abstractos atendía a la personalidad del delincuente. Gaitán describía a los delincuentes, Gaitán dividía todo en clase a los delincuentes, nos explicaba las características de cada uno de ellos, de los delincuentes pasionales, los menos peligrosos para la sociedad, de los delincuentes ocasionales, de los delincuentes locos, de los delincuentes ya natos, que eran el sumo del peligro. Y sostuvo esta tesis también en relación con la personalidad del delincuente. A mayor peligrosidad, mayor pena. Esto es importante. A mayor peligrosidad, mayor pena. A regular peligrosidad, regular pena. Y a ninguna peligrosidad, ninguna pena. Esa fue la tesis completa, ajustada, apretada, jurídicamente ideada por el doctor Gaitán. Pues bien, saltemos Roma.
llega la agitación aquí, con todos los grupos, pues, que indudablemente se estaba desarrollando una clase trabajadora y estaba principiando una industria nacional, aprovechándose sobre todo de la venta de los 10 millones de dólares que los gringos nos dieron por Panamá. Vivió una era de ferrocarriles, de transportes portales, una era de semiproletariado y semiindustria, significaba especialmente en el gobierno de Pedro Nel Ospina, el abuelo del ingeniero cafetero Mariano Ospina Pérez. Vino la tragedia de las bananeras, pero nadie se atrevía en Colombia a hablar por esas gentes obreras de todo el país y también de la costa atlántica, en toda esa explotación indigna de las repúblicas bananeras, de las cuales Colombia era una de tantas. Y se levanta la voz de Gaitán. Y el Gaitán bajito se va creciendo, 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 y se va emblanqueciendo, y va pisando todos los terrenos de la oligarquía y los va dominando. Los debates, por ejemplo, de la masacre de la zona bananera, las intervenciones de él son de alta técnica criminológica, son sumamente estudiadas, analizadas, fundadas. Cuando Gaitán hace su defensa de los obreros de las bananeras, en ese momento Gaitán se tomó el país. Desde ese momento se tomó el país. Y desde ese momento vino su sentencia de muerte. Todo hombre inteligente que se presente al país para el cambio sociopolítico, la lucha contra el policlasismo, la lucha contra la plurietnia, etc., está condenado a muerte. Jorge Eliezer Gaitán, quien defendió más de 105 obreros que estaban precisamente condenados a morir en las cárceles de la costa y especialmente del departamento del Magdalena por la imperiosa compañía norteamericana, la United Fruit Company, que era la imponente de la costa. ¡Que vive el pueblo! ¡Que viva Jorge Eliezer Gaitán! Llevaban al mar vivo que los traían en camiones. ¿De dónde? ¿Quién? ¿Ah? ¿Cómo? Cuando la huelga. Yo tenía 8 años. Los camiones los llevaban a la orilla del mar, yo por mi casa los tiraban vivos, se le oía el grito a los tipos. Lo que reclamaban aquí a la United Fruit Company, los trabajadores que pagaban 80 centavos de salario por el día de trabajo, 1 peso y 1.20, decían que eso era muy barato y estaban elevando los precios de todo. La United dijo que no lo recibía porque no tenía autorización de la central de Boston para que recibiera el pliego de petición. Entonces el inspector de trabajo dijo que no, señor, que no teníamos por qué esperar que diera el visto bueno de Boston, sino que el pliego lo habían presentado los trabajadores y tenían que discutirlo en la empresa. Entonces lo metieron a la cárcel. Y vino el desastre, la huelga, y esa noche de la masacre del 6 de diciembre, le dijeron estaban en la plaza de Ciénaga, en toldas, los niños, las esposas cocinaban ahí, le dijeron que a las 12 de la noche venía el ejército a satisfacer las peticiones la mayoría de las peticiones del pliego.
Cuando entró el ejército, todos los trabajadores le echaron vivas al ejército por lo que le habían dicho, y viene la descarga. Todo esto eran pues huellas de sangre, ropa desgarrada, instrumentos de cocina, de música, tambores, etcétera, etcétera, mucho calzado, masculino y femenino, es decir, era un campo de agramante, pues. Y después Gaitán. Después Gaitán vino a tomar los datos de los muertos y bueno, él llegó aquí a hacer su trabajo de investigación, ¿no? Y ahí comenzó su investigación. De todas esas investigaciones y de todas esas declaraciones, después Gaitán, eran llevadas pues allá a la notaría, se registraban, y ya casi para finalizar se presentó un declarante. Él fue herido ahí cuando el abaleo, y haciendo zigzag recorrer hasta salir allá a una región llamada de Aguacoca. Pensó en principio tomar la línea del ferrocarril y regresarse a la zona bananera, pero como esos señores que estaban vigilando le daban plomo a todo lo que se movía, él se metió en el pantano y el doctor le inquirió: ¿y qué fue lo que usted vio? Y dijo: no, llegó casi ya al amanecer un camión. ¿Cómo era el camión? Azul con franjas blancas. Era el camión del municipio de Ciénaga. Cavaron ligeramente, pues, muy cerca del viejo matadero, enterraron algo ahí y se fueron. Pero como ese es un desparramadero, pues, cenagoso, era difícil ubicar eso. Hasta ahí terminó, pues, la declaración del señor, que me consta porque la oí. Y el doctor Gaitán se fue con Turbay y desenterraron cadáveres por allá de niños, y el doctor Gaitán los mostró en la cámara para demostrar que había sido una masacre pero salvaje. Traen aquí un consentido de la oligarquía disfrazado de jefe civil y militar cuando era un gáster en pleno Cámara de Representantes, sostenido por la United Fruit Company, y mostraba los restos de los niños asesinados en la masacre de la Bananera. Por eso ahí dijo Gaitán, su frase célebre: el ejército colombiano tiene la rodilla hincada ante el oro yanqui, ¿no? Y la altivez para dispararle a los hijos de Colombia. Nosotros tenemos un sentido humano distinto, diverso de estas cosas. Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. Los trabajadores eran prácticamente unos esclavos de los dueños de las haciendas. La mujer era un instrumento de uso exclusivo. Se compraban las niñas, se compraban aquí en esta región, en todo el Sinú, se compraban las niñas jóvenes, las compraban los dueños de la finca, las usaban un tiempo y después ya salían las muchachitas a ser sirvientas, a desempeñar los más bajos menesteres, y toda esa gente tenía puesta su esperanza en la vigencia de las doctrinas gaitanistas. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos, que está por encima de los cálculos momentáneos, que está por encima de las papeletas, porque donde no hay dignidad de hombres, todo lo demás está perdido. Entonces dijo Gaitán, para acabar con tantas vagabunderías y para aplicar una política inteligente al país: el hambre no es liberal ni es conservadora. El hambre no es comunista ni es fascista. El hambre es hambre.
si el hambre es hambre. Y la lucha es por las clases populares como las de su abuelo, las de la miseria y la pobreza absolutas, lo que Carlos Marx llamó tan claramente el lumpenproletariado. Ahí se inicia la visión del mundo, de la investigación, del análisis desapasionado, inteligente del mundo. Ese pensamiento de Gaitán, esa claridad, la da el tener una metodología de interpretación de lo político desde la comprensión de la cultura y la globalidad planetaria. O sea, es mirar con ojos planetarios la aldea que le tocó vivir a uno. De manera que primero mi papá trata de organizar la UNIR, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, que fue una organización fundamentalmente campesina, rebelde, socialista, pero la gente no le quiso funcionar porque había un reflejo condicionado hacia el VIVA, el Partido Liberal, la tradición del Partido Liberal, que fue muy interesante y muy importante a comienzos del siglo. Pero vio que es una pendejada, que la UNIR no la iban a entender en 3 meses, pero que el Partido Liberal ha hambriado, pero que el Partido Conservador ha hambriado, que el Partido Comunista ha hambriado, y todos esos partidos sí lo iban a entender. Y entonces dijo, regreso al liberalismo, y desde aquí hago mi caballo de Troya. Desembarcó a medianoche histórica y unió lo que nadie había podido unir en Colombia jamás. Godos, liberales, etcétera, pero pobres y miserables. Aquí hay una puerta de futuro donde miran los ojos de conservadores y liberales, no hacia un socialismo o comunismo, pero sí hacia una justicia, algún lampo de justicia. Yo no creo que seáis inferiores. Y entonces yo digo, aquí a vosotros en Bogotá, a la gente de toda Colombia, no hay sino una solución: a las calles permanentemente, si es que en verdad tenéis la potencia de lucha para dar la batalla. Gaitán es el tipo que está diciendo cosas, está produciendo unos acontecimientos, es el tipo que le ha puesto el oído al pueblo, el oído a la tierra, y la ha oído. Ahora él está haciendo caja de resonancia de eso, de ese murmullo, ese ruido, ese vocerío confuso, le está dando forma de palabra y empieza a producir unos hechos. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, se lo he interpretado. Tocó el alma del país, le tiraba más al corazón que a la cabeza. Mi papá era un romántico y este cuarto es el que más me lo recuerda porque tiene todos los elementos que para él eran significativos. Está mi abuela, el gran amor de su vida, está Ferri, su maestro, está Bolívar, su gran admiración, y hay una carta también de Uribe. Yo creo que aquí es también el lugar donde más me acuerdo de él, porque era el lugar donde jugábamos. Cuando él hacía las conferencias políticas de los viernes en el Teatro Municipal, que se llamaban los Viernes Culturales porque se iniciaron a comienzos de los años 30, pero aquello le representaba a él un esfuerzo físico, no solamente intelectual, muy grande, y por eso los viernes en la tarde mi papá nunca iba a trabajar, y yo lo encontraba cuando llegaba del colegio sentado aquí en esta silla, leyendo, y entonces nos poníamos a jugar. Yo sentaba en este tapete mis muñecas, que eran muchas porque la gente acostumbraba, cuando quería hacerle una atención a mi papá, regalarme algo, y por lo general me regalaban muñecas. Entonces yo tenía un gran público de muñecas que se sentaban y mi papá
les hacía conferencias donde el mayor chiste es que él se hacía el que le daba tos y entonces decía, señores y señoras, y para mí eso era una gran diversión. Y también jugábamos al tenis con los besos. Él cogía un beso, lo botaba, lo servía y yo lo respondía, pero claro, para yo acordarme tengo que arrodillarme, porque yo era más o menos de esta estatura, mientras que yo veía a mi papá muy alto jugando a los besos conmigo. De cabellos de oro, de dientes de perla, labios de Y después, cuando él salía hacia las conferencias, yo me sentaba al pie del radio y yo entendía perfectamente qué era lo que decían sus discursos. Podéis tener esta seguridad. Yo os lo juro por mis mayores y me acuerdo ahora de cosas sagradas que amo desde lo más íntimo de mi ser y que son la razón misma de mi existencia y que ahora se atraviesan en mí como una llama profunda de iluminación. Yo os juro por ellos que no os dejaré, pero vosotros tenéis que jurar conmigo lo mismo. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil. Guardaba por Jorge Eliezer, sin conocerlo, una profunda admiración. Y dícese que tenía un álbum de recortes de las distintas campañas y lo llamó por teléfono. Y entonces ese día se conocieron en una comida que hubo en el Club Unión de Medellín. Una de esas casas era donde vivía su abuela, ¿ves? ¿Cuál? Enseguida de la cafecita para abajo, una de las blancas. Averigua ahí y él habla a decir. ¿Pero ustedes saben quién es doña Amparo Jaramillo de Gaitán? ¿Y don Jorge Eliezer Gaitán saben? ¿No saben quién es Jorge Eliezer Gaitán? Nunca no he oído hablar de Jorge Eliezer Gaitán. Uno sí le ha oído mentar, pero no. ¿Y ustedes viven hace mucho tiempo aquí? Porque parece que ella vivió como en los años 30 aquí en esta casa. Ella era una mujer de la alta sociedad de Medellín, Entonces, gracias. de los Uribe Calas. La gente la admiraba mucho y la apreciaba mucho, ella y sus hermanas, porque ella tenía unas hermanas también muy bonitas. Y entonces cuando Gaitán se novió con ella, hubo mucho comentario, supremamente. Por ejemplo, la oligarquía antioqueña, decían que no había derecho que una muchacha como Amparo, tan hermosa, tan blanca, se casara con un negro del barrio Egipto. Entonces nosotros los gaitanistas reaccionábamos contra eso y armábamos discusiones y problemas con la gente. Y Amparo pues se llevó la simpatía de los antioqueños por el matrimonio con el doctor Gaitán. Doña Nora me doy la información. Bueno, me puede... bueno, listo. Era un matrimonio muy complementario, tanto que mi madre, que era muy católica, llegó a la conclusión, la pareja, de casarse en un matrimonio mixto, lo que la religión católica llama in face ecclesia extra missam, o sea que mi papá se casó de esa modalidad, quedando casado por lo civil, mientras que mi mamá por lo católico. Papá era de todas maneras muy respetuoso de la religión y decía que el pensamiento budista tenía una visión universal del mundo. Papá era cristiano en el sentido no religioso, sino filosófico, de respeto al amor y de lucha por el pobre. El doctor Gaitán pronunció unas oraciones muy bellas de defensa de
la revolución en marcha. Entonces fue cuando Gaitán entró un poquito al gobierno, recuerdan ustedes, usted más que nadie. Unas veces fue ministro, otras veces fue alcalde. Estaba así, eso, pero Gaitán seguía siendo Gaitán. Había dictado un decreto pues, con el presidente de la República creando los patronatos escolares en todos los municipios de Colombia. Patronatos que tenían una finalidad eminentemente social, que era recolectar dineros para comprar zapatos y vestidos para todos los escolares de las escuelas públicas. Cuando él fue ministro de Educación, ¿se vio el progreso en las escuelas o no se vio? Claro que se vio. Que ahí después vino la vaina de la leche y la cosa ahí. Claro, ¿cómo no? Nos dieron, sí. Sí, eso nos daban. Y cuando fui alcalde, cuando la idea esa de los choferes, que le sacó el decreto que todos los choferes de taxi y para manejar un carro tenía que ser uniformado. Era rico el que sus dos vestidos de paño y sus gorras. Para apoyar al chofer. No hubiera intervenido en esto en nada, porque él era el que dirigía esto, porque yo soy Gaitán, el que mandaba en esto. Como él fue el que mandó regalar los lavaderos y todo, que hubiera techo y todo para que no nos mojáramos y no nos asoleáramos. Entonces... Estaba de ministro de Trabajo y entonces hablaba de mejorar la situación pues, de los pueblos del río. Llegamos a Barranca y una gran manifestación. Le decían los oradores petroleros y todo, y nos decían, doctor Gaitán, aquí nos quedamos enjabonados debajo de las duchas, no tenemos agua, no tenemos vivienda y tal, y Gaitán. Cuando terminaron y le tocó hablar, dice, yo no he venido aquí a escuchar lamentaciones de tangos argentinos. A mí me deprime ver un pueblo arrodillado llorando su desgracia. Yo lo que le exijo a este pueblo que en vez de llorar su desgracia, una mayor capacidad batalladora y tal, y terminar aplaudiéndole. Y ese era el doctor Gaitán. Aquí no puede haber más combinaciones. Aquí no puede haber todo este enjambre de cosa tortuosa. Vamos a ver si el pueblo colombiano es digno de esta campaña. Yo no le digo que me siga, ni digo que quiero ser candidato. Digo que él lo resuelva. Y si se sale a las calles, y si libra la batalla de ahora hasta el 5 de mayo, que lo digan en las calles, que lo digan en las veredas, que lo digan en los pueblos, que lo digan en las capitales de departamento, que lo diga la voz clamorosa de vosotros en Bogotá. Ni un momento de quebranto ante la jugada de los sanedrines, la voz clamorosa de las masas en las plazas y en las calles. Yo alcanzaba a ver tanto la plaza hacia allá como toda la carrera séptima. No te puedo decir el límite, porque era muchísimo. Era un río de luces humano, además, que vibraba el corazón de cada uno de ellos. Iban despacio, en una marcha, como si la hubieran ensayado, y eso, la cosa más preciosa que yo haya nunca presenciado. 1945, la Gran Convención Nacional del Pueblo proclamó la candidatura del doctor Jorge Eliezer Gaitán, siendo que ya era el candidato oficial del Partido Liberal, el doctor Gabriel Turbay. ¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos ultrajaban y nos ignoraban? ¿Qué nos pueden decir cuando estamos realizando la batalla de una nueva expresión y de una nueva realidad nacional? Entonces yo lo único que le pido al pueblo es que él decida, pero que decida no solamente en este ambiente y en estas inmensas manifestaciones, que
esté dentro del orden, porque os van a provocar el desorden y porque va a haber saboteadores de violencia a los cuales debéis castigar violentamente. Las giras fueron por todos los sitios de Colombia, por todos los rincones de Colombia. No hubo sitio a donde no fuéramos con el doctor Gaitán de Colombia, hasta en las veredas. Fuimos hasta los llanos orientales que no iba nadie. El doctor Gaitán recorrió en Chalupa, todos esos pueblos, todos esos caseríos ribereños de San Marcos y Ayapel, los visitó el doctor Gaitán. Y llegó por el río. Y llegó por el río, sí. ¿Y tú sabes un poco el recorrido que había hecho él por el río? Pues desde La Dorada, ¿no? Desde La Dorada hasta Barranquilla, haciendo escala en todas las poblaciones esas de Puerto Berrío, de Puerto Wilches, Barranca Bermeja, Gamarra, El Banco, Monpós, Magangué y Barranquilla, Platos y Barranquilla. Los discursos de Jorge Eliezer Gaitán en cada uno de los lugares donde iba, no solamente eran distintos, sino que estaban, tenían pues la esencia y el sabor de la gente de cada lugar. Una de las más extraordinarias manifestaciones en la historia del país, con motivo de la llegada a Cartagena de India del auténtico caudillo del pueblo. Entonces ahí en la plaza hubo una manifestación ahí, y ahí lo conocí yo. Tipo bajito, pelo indio, se tiraba así pelo para adelante y se lo hacía para atrás y quedaba peinado. Ahí lo conocí yo. Y cuando usted está echando el discurso ahí encima de la ventana, véalo, ahí lo encuentra. Ahí está Jorge Eliezer Gaitán, dando el discurso aquí en Sabacá, con todos sus campesinos. Entre la multitud, esta es la manifestación de Tunja. Acá están los sogamuseños que hicieron presencia en esa manifestación. En la época en que vino el doctor Gaitán a la manifestación, yo le tomé las fotos, pero no pude saludarlo por lo que me tocó venir a tomarla, a revelar, y no me entrevisté con él. 1949 fue, 45, entonces 45, sí. Hemos llegado ya entonces ante el peligro de esta avalancha humana, que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República, libra una batalla, librará una batalla, vencerá a la oligarquía liberal y aplastará a la oligarquía conservadora. Hay una parte que es supremamente delicada, la intervención del clero, ¿no? Dentro de la parte política de la campaña del doctor Gaitán, donde los sacerdotes se paraban en los púlpitos, que todavía se paraban en los púlpitos a decir que aquel que era liberal debía ser excomulgado y sacado de todos los beneficios que la Iglesia Católica le proporcionaba al pueblo colombiano. Ser liberal en ese momento para la Iglesia era un problema, y era un pecado, ¿no? Y las personas a veces las excomulgaban por su convicción política de ser liberales, ¿no? De ser liberales y de ser gaitanistas. Monseñor Willis y Monseñor Bioski fueron unas personas totalmente perseguidores del Partido Liberal y del movimiento gaitanista. ¿Y a dónde me deja el capitán Cabeza, que vino a muchas cabezas aquí así celeste? ¿Ah? Vino a muchas cabezas, que fue cuando yo le canté la canción Vamos a la carga con Gaitán. Ah, sí, ya yo no recuerdo que era ella. Si eres colombiano, si eres colombiano, si eres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la paz hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, y él se hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito, ¡libertad!
candidato oficial del Partido Liberal, iba ganando las elecciones y Ospina Pérez, el candidato del Partido Conservador, iba en tercer lugar. Cuando yo oigo la gente llorando, me vengo por estas escaleras y me siento en esta esquina. Resulta que entra mi papá, yo me acuerdo, con su sombrero, su abrigo en la mano, y dice mi papá, ¿por qué están llorando? Y dice Milton Puentes, uno de los partidarios de mi papá, doctor Gaitán, es que se cayó el Partido Liberal. Y mi papá responde, el Partido Liberal no se ha caído, porque el Partido Liberal es el pueblo, y el pueblo nunca ha estado en el poder. Se ha caído es la oligarquía liberal. Lo que nos toca ahora a nosotros es retomar las riendas del Partido Liberal, convertir al Partido Liberal en el Partido del Pueblo e invitar a los conservadores a que trabajen con nosotros. Y de pronto mi padre, que había sido turballista, adhirió a Gaitán ante la actitud valerosa y combativa que adoptó cuando el Partido Liberal se cayó. El doctor Gaitán proclamó la reconquista del poder como un programa político inmediato. Yo podría dedicarme a una vida tranquila, fácil, en vez de esta vida áspera y ruda que llevo. Pero yo no me metí a capitán de las inmensas multitudes que me siguen, para que a la hora de la derrota me demuestre inferior, les vuelva la espalda, los deje a la vera del camino, para que los polizontes conservadores, los caciques conservadores en los pueblos los acribillen, los persigan. No, jamás, nunca. Yo estaré en pie con todo el pueblo para que esos humildes no sean perseguidos. Y si a eso lo llaman demagogia, no me importa. Yo sé cuál es el lenguaje de los oligarcas. En 1947, él como candidato del pueblo, no como candidato liberal, sino como candidato del pueblo, logra derrotar al oficialismo liberal. Ahora sí, para terminar. ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! En esa época entonces ya se presentó aquella persecución tremenda del señor Ospina Pérez, el primer dictador de este país, contra los liberales. Señor presidente, bajo el peso de una honda emoción, me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos. Solo se ven banderas negras que se agitan. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy fácil podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Todo depende ahora de vos. Quienes anegan en sangre el territorio de la patria, cesarían en su ciega perfidia. Estos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad. No creáis que nuestra serenidad, esta impresionante serenidad, es cobardía. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Señor presidente, nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes
como querríais que os trataran a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes. Os decimos finalmente, excelentísimo señor, bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y de exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan, tras la bondad de las palabras, la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia.